Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el tema de tipos de investigación para tener un mejor acercamiento al proceso que vamos a llevar a cabo. Es importante entender que la investigación es una base muy esencial para que nosotros logremos adquirir conocimientos. Al momento que uno investiga, uno logra obtener mayor conocimiento de temas que son esenciales dentro de lo que es el desarrollo del individuo. Aquí nos dice, la investigación es la base de los conocimientos del mundo. Gracias a esta se basa la ciencia y la razón. Como el ser humano tiene la necesidad de encontrar el porqué de las cosas, emplea lo que es la investigación. A diario se adquieren diversos conocimientos que nos permiten comprender cómo funciona la vida y el planeta. Gracias a lo que es la investigación, logramos entender el porqué de las cosas, logramos conocer las causas que generan ciertos fenómenos y a la par vamos incrementando nuestro nivel de conocimiento. Aquí en la investigación aplicamos dos cosas importantes que son base de ciencia y lo que es la razón. A la hora de realizar un trabajo, al investigador se le presentan diferentes caminos, entre los cuales debe escoger estudiar los fenómenos desde un punto de vista histórico, teórico, cuantitativo o experimental. ¿A qué se refiere esto que les estoy leyendo acá? Cuando nosotros desarrollamos una investigación, elegimos lo que es una situación que queremos estudiar, que obviamente sea de lo que es nuestro interés. A partir de ahí ya tenemos determinado qué quiero estudiar. Ahora el punto clave es cómo lo voy a llevar a cabo la investigación, qué procedimiento voy a emplear, qué elementos voy a tomar en cuenta, cómo voy a desarrollar mi investigación. Y es ahí donde viene una vertiente de opciones para que nosotros elijamos lo que es el tipo de investigación acorde a la situación que nosotros queremos estudiar. Hay investigaciones que se basan en recaudar información, hay investigaciones que se basan en documentarlas, hay investigaciones que se basan en lograr obtener conocimiento sobre un tema, pero a la par lograr intervenir. Hay también investigaciones que se basan en simplemente interpretar las situaciones que vive nuestro objeto de estudio, que es en dónde se ubica el problema, el conjunto de individuos. Entonces, aquí hay varios caminos para desarrollar lo que es un tema. Ahora, nosotros vamos a ir conociendo esos tipos de investigación que son esenciales durante el proceso metodológico. Ahora, es importante advertir que no existen los tipos puros. En la práctica se da una combinación de todos. ¿Qué significa? Que no solo nos vamos a encerrar en aplicar un solo tipo de investigación. Puede ser que por cierto fenómeno, situación que estemos estudiando, debamos emplear varios tipos de investigación para poder comprender la realidad que nosotros deseamos estudiar. Pues bien, vamos a comenzar con la investigación histórica. La historia es una mirada hacia el pasado. Un estudio histórico es una visión retrospectiva de un fenómeno particular. Aquí la investigación histórica lo empleamos para poder entender ciertas situaciones que pasaron tiempo atrás, poder entender y poder interpretar el porqué de esos hechos. Se trata de un recuento desde un momento determinado hasta otro punto en el tiempo. Dentro de lo que es una investigación histórica, nosotros tenemos que hacer lo que son comparaciones sobre hechos pasados con situaciones que están ocurriendo en el tiempo presente. ¿Para qué? Para poderlos comparar y poder entender los cambios que va atravesando una sociedad. Cuando se realiza la investigación, generalmente se estudia la evolución de algo, desde su origen hasta el momento presente. Estamos hablando que vamos estudiando tiempo atrás, abordando lo que son ciertas fechas para poder ir sacando los momentos o las situaciones claves que nos vayan a ayudar a entender la evolución de la situación. Podemos estudiar, por ejemplo, el aspecto, les voy a poner un ejemplo, yo estudié la violencia intrafamiliar. Hace mucho tiempo atrás, datos nos daban conocimientos sobre el tema de violencia intrafamiliar. Hoy en día encontramos información sobre violencia intrafamiliar, pero la realidad como se vive es diferente a cómo se vive
o se vivía tiempo atrás. Estamos hablando que aquí es utilizar la historia para comparar situaciones, para ir viendo la evolución que se va dando de ese fenómeno que queremos estudiar a lo largo del tiempo. Ahora bien, un ejemplo de probables investigaciones históricas serían las siguientes: evolución del servicio al cliente en las cooperativas de ahorro, las prácticas pedagógicas en Europa durante el siglo XIX, prácticas de curación de la viruela en la antigüedad. Son temas de ejemplos donde se aplica lo que es la investigación histórica, y lo que es esta parte de este tipo de investigación nos ayuda a entender la evolución de un fenómeno. Ahora, un estudio histórico es más que una enumeración de acontecimientos conforme transcurre el tiempo. Es sobre todo interpretación de hechos y acontecimientos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué se pudo haber prevenido? ¿Qué no se hizo? Estamos hablando que aquí ocurre un análisis de la situación que aconteció en un momento dado. Bien, nos dice acá, es importante puntualizar que la investigación histórica no se reduce a enumerar eventos año por año, es más que una simple cronología. El estudio histórico no tiene por qué ser aburrido, puede ser ameno e interesante. Además, nos aclara de dónde viene o cómo evolucionó un hecho o fenómeno de la actualidad. La historia nos explica el presente, nos dice de dónde venimos, la historia aclara el panorama. Por eso es que cuando la investigación que planeamos o queremos hacer no sea de tipo histórico, algo de historia tendrá que aparecer en ella. Algo histórico tenemos que averiguar aún cuando el estudio sea sobre un tema contemporáneo. Por ejemplo, si queremos estudiar sobre la situación de lo que es los feminicidios, podemos darnos cuenta que al estudiar un tema actual que está pasando en la vida social, en la realidad, si lo empezamos a estudiar vamos a encontrar antecedentes de cómo anteriormente se presentaba esa situación. Aquí vamos a estudiar la evolución, podemos estudiar cómo han evolucionado las empresas, la calidad del servicio, cuáles han sido sus cambios al paso del tiempo, qué beneficios ha tenido esos cambios que tienen las empresas. Esta es la forma de ejemplo. El punto es que entendamos que la historia nos ayuda a comprender situaciones pasadas y cómo esas situaciones pasadas han evolucionado, o podemos estudiar situaciones actuales y cómo ha sido su evolución a lo largo de lo que es el tiempo. Vamos con investigación teórica o conceptual. ¿De dónde se va a obtener la información necesaria? De las investigaciones realizadas por otros investigadores y publicadas en distintos medios. La fuente es secundaria. No nos constan los datos, pero confiamos en ellos. Investigación teórica, ok. Tenemos que basarnos en investigaciones de otras personas. Nuestra fuente de información, como dice acá, va a ser secundaria. No estamos en el lugar de donde ocurrieron los hechos. Simplemente podemos entrevistar a una persona que estuvo en ese lugar, sacar información sobre algún libro o alguna fuente de información sobre un hecho que queremos estudiar. Son por lo general personas que ya han realizado una investigación teórica y experimental y que han compartido sus resultados. Depender del ámbito cultural en el que se desenvuelve, es por eso que muchos autores tampoco van a opinar de la misma manera sobre un tema. Cabe destacar que toda investigación inicia en plano teórico y es de lo que se basa la ciencia en años de experiencia y conocimiento. La investigación teórica es la formulación de una situación que se ha venido estudiando a lo largo del tiempo. Sí, hay diversas interpretaciones, pero nosotros nos basamos en recolectar información de distintas fuentes, aunque realmente no estemos inmersos en el lugar donde acontecieron los hechos. Entonces, es más específico la recaudación de información de autores que han estudiado ese tema, de fuentes donde podemos extraer información y podemos armar un compendio de información, pero nosotros no estamos en contacto directo con la situación ni con las personas inmersas en esa situación.
Investigación experimental. Este tipo de investigación es uno de los más utilizados en la actualidad. Aquí se basa en los siguientes puntos. Modelo clásico de hacer investigación, el más formal y elegante. Supone algo que las ciencias sociales es poco probable. Control de las variables que intervienen en el estudio. Como ejemplo tenemos a la investigación animal, en donde se experimentan diversos tipos de productos con medicina o cosméticos en animales y se estudia y observa qué tan funcionales. Ok, en la investigación experimental, el investigador prácticamente genera las variables o las condiciones dentro del cual se va a llevar a cabo lo que es la investigación. Vamos a poner un ejemplo de una investigación experimental. Albert Bandura fue un teórico psicológico que da a conocer que nosotros logramos aprender por imitación. Él aplicó la investigación experimental para entender esta parte, pero en casos específicos con niños. Él lo que hizo fue que en dos lugares, en dos contextos, colocó una televisión en ambos lugares, ocupó a dos grupos de niños. Un grupo de niños estaba en un lugar, otro grupo de niños en otro lugar. Cada grupo de niños contaba con una televisión. Albert Bandura en el grupo 1, en el grupo experimental, colocó lo que son videos de contenidos violentos. En el otro grupo, que era el grupo de comparación, colocó totalmente videos educativos. Al terminar de ver cierto lapso de tiempo, que era el mismo tiempo en ambos grupos, por ejemplo, 3 horas mirando la tele con esos contenidos, Albert Bandura trasladó a estos dos grupos de niños a otros dos contextos, donde se encontraba lo que es un muñeco bobo, así le había puesto a Albert Bandura. El muñeco bobo estaba sentado en una silla. El grupo experimental, el cual vio videos de contenidos violentos, vio al muñeco bobo y lo comenzó a patear, lo comenzó a rasgar todo, mientras que otros niños, otros grupos de niños que no vieron contenidos violentos, miraron el muñeco bobo y comenzaron a jugar normalmente con él. Ahí, mediante este método experimental, Albert Bandura determinó que si los niños ven programas de contenidos violentos, van a aprender actitudes violentas. Ahí aplicó el llamado método experimental. Pero él determinó las condiciones del experimento, determinó los elementos que iban a haber dentro de ese experimento para llegar a lo que es un resultado concreto esperado. Okay. Vamos con la investigación descriptiva. En este caso es un estudio descriptivo porque nos vamos a centrar en una situación o un fenómeno el cual nosotros vamos a ir relatando paso por paso cómo ocurren los hechos. Nos dice acá, describir es caracterizar algo. Para describirlo con propiedad, por lo regular se recurre a medir alguna o varias de sus características. Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Determinar el objeto de estudio, organización, clima laboral, reprobación escolar, satisfacción de clientes. Luego establece instrumentos para medir adecuadamente el nivel de ese fenómeno que nos interesa. Luego establece instrumentos para medir el nivel que interesa. Okay. Bueno, en este punto que se acaba de repetir, ahí me confundí en esa parte. La investigación descriptiva nos va a ayudar a algo muy importante. Al momento que nosotros elegimos un fenómeno, vamos a estudiar cómo se va desarrollando ese fenómeno dentro de lo que es el contexto que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, si queremos estudiar la violencia intrafamiliar, a manera de ejemplo lo pongo, tendríamos que describir cómo se presenta la violencia intrafamiliar. Si queremos describir la satisfacción de los clientes dentro de una empresa, tenemos que redactar paso por paso cómo se presenta esa situación. O caso contrario, la insatisfacción de los clientes al estar en cierta empresa, vamos a ir describiendo situaciones que son claves para que se detonen ese fenómeno o problema que nosotros queremos estudiar. En determinantes, investigación es describir, la investigación descriptiva
se enfoca en describir específicamente sucesos que van trascendiendo y darlos a conocer paso por paso para lograr entender el porqué de lo que ocurre en esa situación. Entonces, aquí hablamos de describir los elementos más importantes que se van presentando dentro de lo que es ese fenómeno. Aquí nos dice, un estudio descriptivo supone una apropiada familiarización con el objeto de estudio para poder saber qué y cómo se va a medir lo que nos interesa. Ejemplo, censos, encuestas nacionales. En ellos se pretende ser extensos, pero no profundos en el conocimiento del fenómeno. Buscar aportar información cuantitativa que caracterice en general al objeto de estudio. Los resultados de los estudios descriptivos permiten cierto nivel de predicción. Si se ha establecido que las pequeñas empresas tienen escaso acceso al crédito, se puede predecir con alta probabilidad que las nuevas empresas de este tipo van a tener tal limitación. Aquí hablamos de poder entender, de poder saber qué está ocurriendo, qué aspectos son resaltantes dentro de una situación que nosotros queremos estudiar. Estamos hablando que vamos a describir puntos importantes o elementos importantes que tienen relación con lo que es el fenómeno que estamos estudiando o la situación que nosotros estamos estudiando. Ok. Bueno, vámonos con lo que es investigación básica. También recibe el nombre de investigación pura, técnica o dramática. Lo que iniciaron esta curiosidad fueron los filósofos científicos. Los más grandes filósofos de Grecia clásica, como fueron Sócrates, Demócrito. La investigación básica recibe el nombre de pura porque en efecto está interesado por un objetivo grematístico. ¿Qué significa? En la investigación básica o pura, nosotros queremos investigar sobre algo nuevo, algo novedoso, algo en el cual se tiene poca información. Por ejemplo, queremos estudiar sobre lo que es un fenómeno que apenas está aconteciendo, pero no hay un compendio de información que nos ayude a aclarar la situación que se está desarrollando. Un ejemplo claro, la situación del COVID. La situación del COVID es algo que se desarrolló como una investigación pura. ¿Por qué? No se tenía mucha información sobre el tema, se empezaron a conocer las causas, las consecuencias, se empezó a buscar el porqué de la presencia de esa situación con el objetivo de poderla entender y poder de alguna u otra forma buscar una solución, a la presencia del COVID. Entonces, estamos hablando que cuando son temas poco estudiados se aplica la investigación científica. Vamos a extraer información nueva, información que apenas se va a dar a conocer y básicamente aquí no hay un soporte de información. ¿Qué significa? Es algo poco estudiado. Otro tipo de investigación es la investigación estratégica, una posibilidad para que dé al investigador la satisfacción de conocer la realidad que estudia. Presenta una posición tanto epistemológica como axiológica. Investigador asuma un rol de estrategia. Se plantea como una investigación cualitativa, etnográfica, participativa. Estamos hablando de que hay un escenario, hay actores, hay situaciones, tenemos que tratar de buscar solución. Por eso, investigación estratégica. Estudiamos la situación, pero a la par nosotros vamos viendo canales para poder dar una solución al problema que nosotros estamos investigando. Es como, por ejemplo, si queremos saber una situación dentro del cual alguna empresa está teniendo problemas sobre cierta situación. Okay. Entonces, investigamos esa situación, pero vamos con el objetivo de hacer una investigación estratégica. ¿Qué significa? Conocer la situación para poder marcar vertientes que van a ser opciones para poder enfrentar o poder resolver la situación que se presenta dentro de lo que es esa empresa. Entonces, aquí la investigación estratégica es aquella que se va a basar en buscar soluciones, pero para esto requiere estudiar los escenarios, los actores,
Los nudos críticos son la situación que pasa, todos los vectores son todo lo que está relacionado con esa situación para poder encontrar una solución. Aquí la mira es, vamos a encontrar una solución, por lo tanto, se busca lo que es investigar para generar una estrategia que solucione la problemática. Pues bien, esos serían algunos tipos de investigación. Voy a explicarles un poco más otros tipos de investigación importantes. Aquí estaríamos viendo la investigación estratégica, investigación básica, la investigación descriptiva, la investigación experimental, la investigación teórica y la investigación histórica. Todo esto es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Ustedes van a hacer su investigación, van a prácticamente a detectar la situación o el fenómeno que quieren estudiar, pero la manera en cómo lo van a estudiar va a depender del tipo de investigación que apliquemos. Cada situación o cada fenómeno que cada uno de ustedes quiera estudiar puede variar el tipo de investigación que nosotros vayamos a utilizar. En el tipo de investigación viene el procedimiento en que nos vamos a centrar al momento de desarrollar lo que es la investigación. Hay algunos tipos de investigación que nos centramos en recaudar información, hay otros que nos centramos en dar solución a la problemática. Esto va a variar según el fenómeno o el objeto de estudio, según la situación y según la aplicación de lo que es el tipo de investigación que nosotros elijamos. Pero claro, a veces tenemos que poner en práctica no solo un tipo de investigación, sino dos tipos de investigaciones según cómo sea el problema o la situación que vayamos a estudiar.